Buenas tardes. Decía yo al principio, este sector de la cultura ha llamado la atención acerca de la necesidad de ayuda por el impacto que iba a suponer la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector. ¿Cómo está siendo? A ver, como evidentemente en todos los demás sectores, el sector cultural se ha visto sustancialmente afectado, sobre todo porque pues las empresas que habitualmente, o la inmensa mayoría de las empresas que se dedican a las actividades vinculadas con industrias culturales, son empresas medianas y pequeñas, en muchos casos pymes e incluso autónomos. Entonces, sin embargo, y al contrario de esto, representan el 2,4% de nuestro PIB. Entonces, pues este balance entre ser entidades muy pequeñas y por lo tanto con una estructura o una posibilidad de funcionar a largo plazo muy endeble y su solidez o lo que representa para nosotros como sociedad en cuanto a generación de consumo y creación de riqueza, era importantísimo establecer unas reglas de funcionamiento específicas para el sector. Algunas con trascendencia económica, que sí que implicaban por parte de la administración una apuesta decidida y incorporar dineros, y en otros casos era simplemente a nivel organizativo, porque sobre todo en el tema audiovisual, que es donde nosotros somos más especialistas, si cabe, que es la segunda industria dentro de las industrias culturales, la segunda industria por tamaño, un proyecto no es una cosa que se pueda desarrollar de un día para otro, es algo que lleva mucho tiempo, incluso años, para poder llevarlo adelante. Entonces, por un lado, había que darle a todos esos proyectos que ya estaban en marcha una cierta contención, flexibilidad en los plazos para cumplir con ciertos requisitos, y por otro lado, sentar las bases que eviten que en el medio plazo pues dejemos de tener proyectos simplemente porque no vaya a haber empresas. Entonces, una de esas medidas, por ejemplo, ¿sí? Es el tema del fondo, la dotación de provisiones técnicas que se ha dado a Audiovisual SGR, que es la entidad financiera estrella en nuestro sector, y que básicamente implica que el Estado ha dado provisiones técnicas específicas por 16 millones de euros, pero por la propia naturaleza de la entidad financiera implica la posibilidad de conceder avales por 780 millones. O sea que solamente esa pequeña dotación, habiéndoselo dado, digamos, al operador correcto, implica que prácticamente todo el sector va a tener posibilidad de acceso a una financiación que hasta este momento no existía. Entonces han sido medidas súper concretas y muy técnicas. Si uno analiza la normativa, pues hay cosas que por ahí, sin ser experto o estar en el día a día de la actividad, se pueden escapar, pero que todas y cada una de ellas tienen una trascendencia fundamental para ser viable el sector, que no sean empresas que cierren. Por un lado, me decía, medidas como estas que abordan la financiación, pero también otras medidas que abordan la organización. En ese ámbito, ¿qué me destacaría? A ver, en cuanto a organización, por un lado, flexibilidad en los plazos, las fundamentales ayudas que tenemos en el audiovisual provienen del Instituto de la Cinematografía, entonces la posibilidad administrativa de estrenar dentro de ciertos periodos de tiempo, que hasta ahora pues hay proyectos que están en marcha o que incluso ya están rodados, que están teniendo problemas para conseguir un hueco en salas. Entonces se ha anunciado hace 2 días que la primera película española ha conseguido su hueco, que es la película La Lista, una película que estamos encantadísimos de asesorar legalmente, y pues no ha sido fácil ese camino. Entonces, por un lado, esta posibilidad de dar opción al productor, que es un poco la solución a lo que ya está allí, para que pueda tener salida y el consumidor pueda un poco renovar esos contenidos que está viendo, y por otro lado, unas reglas nuevas y al menos mínimas en cuanto a cómo van a tener lugar los rodajes. Porque, y esto ha salido también recientemente en la normativa, porque claro, también nuestro sector es singular en ese sentido. Nosotros tenemos menores que trabajan en el rodaje o en una publicidad, entonces claro, los permisos son específicos. Hoy por hoy todas las zonas que están valga la redundancia, en zona cero, por motivos obvios, no están concediendo permisos de rodaje, y sin embargo hemos recibido con muchísima alegría que
otras localizaciones, como pueda ser Cuenca o Guadalajara, ya empiezan a conceder autorizaciones de rodajes de menores que para, por ejemplo, el colectivo de la publicidad, APCP, lo comentaba con su directora general el otro día, pues es un gran alivio porque permite de alguna manera reactivar esa Mm. actividad. Hablamos de cinematografía, pero también pues de artes escénicas, de música. En eso se está hablando mucho del tema de cómo serán los aforos en teatros, en conciertos, etcétera, etcétera. Porque claro, todo esto hablamos de este periodo en el que aún no se ha bueno, pues vuelto a la nueva normalidad, como muchos la tildan, pero ¿cómo será esa vuelta en estos espacios, por ejemplo? ¿Cómo puede afectar? Pues tanto los organizadores de eventos, de artes escénicas, teatro y evidentemente las propias salas de exhibición están intentando desarrollar protocolos bastante minuciosos. Aquí la dificultad radica en que, claro, dependiendo de la localización del aforo en cuestión, cada comunidad autónoma tiene jurisdicción. Y entonces sí que existe mucha preocupación de que pueda llegar a existir una regulación dispar o no consensuada, porque ya de por sí la carga y el coste que supone incrementar poner en marcha estas medidas, sumado a que cada autonomía podría fijar, digamos, reglas de medir diferentes, de momento preocupa cierta alarma. Yo supongo que tiene que ver más con este momento de tensión previo a poner en marcha las medidas que a otra cosa. Sinceramente creo que tanto desde las administraciones como los trabajadores y, y los empresarios están poniendo todo de su parte, porque evidentemente lo que hay en juego son vidas, pero a la vez existe esta gran inquietud de hacer viable o sea, que sean medidas realistas. Porque claro, reducir un aforo al 30% puede suponer que en determinados contextos el negocio no sea viable per se. Entonces, conseguir este encaje entre viabilidad económica para que la empresa no desaparezca y el servicio cultural, que en el fondo pues consideramos esencial, se pueda seguir prestando, pues es ahí justo donde este tipo de límites son súper importantes. Y me consta que se está trabajando activísimamente en encontrar una solución de contexto. Igual, por ejemplo, para todo el tema de actores, porque claro, la interacción social o lo que uno espera ver cuando ve una película no es a dos señores hablando a 2 metros de distancia. Y al contrario, pues todos queremos garantizar que la salud y la seguridad de los trabajadores sea lo primero. Entonces, Claro. encontrar ese encaje en este momento, pues estamos viendo cómo lo están solucionando en otros países. Se está poniendo un poco en común con otras organizaciones europeas, intentando encontrar ese balance. Y bueno, y ponía el ejemplo de los menores porque a mí me parece como el más paradigmático, ¿no? Que por un lado el niño pueda desarrollar su creatividad y pueda, ¿por qué no?, sentar las bases de su futura profesión, pero es fundamental que no corra riesgo ninguno. Claro, es que se plantean muchas incógnitas, ¿no? Hacían referencia a Mabel, a dos actores hablando a 2 metros de distancia, pero es que ya, claro, si ya nos ponemos a hablar de las escenas de amor en que hay un beso, etcétera, etcétera, todo Eso esto es, hay que planteárselo. Pero bueno, poco a poco efectivamente. se irán, iremos viendo Esperemos que se las vayan incertidumbres. develando poco a Sí, poco y en sentido positivo. También, pues el tiempo juega a nuestro favor porque vamos aprendiendo a ser más conscientes de los riesgos. sí. Bueno, sabes que hay muchas empresas que los trabajadores están siendo sometidos a test, entonces también eso y las medidas de prevención personal se están teniendo en cuenta. Mm. Eh, He puesto a los actores como ejemplo Sí, paradigmático, porque pero es hay muy visual, ¿no? muchísimos otros Claro, entornos, no lo sé, técnicos, se me ocurren varios ejemplos, la gente de maquillaje, el sí, vestuario, todo. microfonistas, rodajes en lugares muy concretos o reducidos, en fin. Mm. Bueno, como decimos que como en todos los sectores, ahora se necesita replantear toda la situación.